siempre quise ser diferente porque no quería pegarme. Siempre estaba queriendo construir a una Iris. Yo quería Iris. Y si yo me pegaba a Doris, iba a ser una mala imitación. Entonces, con todo el cariño y respeto que yo tenía, trataba de ser diferente y resulta que a la madrugada dos mineros tocan la puerta y ¿quién es? ¿Por qué? ¿No? Abre la puerta y pum, empuja y entra, ¿no? Uno de ellos entra. Que quiero hablar con Iris. Y yo decía, ¿qué voy a hablar yo de madrugada? Asustada, él estaba en sandalia. Se levanta, bueno, él había abierto la puerta, de lo delicada que era, ¿no? Se pone así, a lo macho, le agarró al minero y del cuello le sacó afuera. Yo me quedé, ¡ay, mi amiga! ¿No? Y desde ahí yo le puse chico chica. Y yo le Ah, digo, ¿cómo has reaccionado? Me dice, amiga, yo para ayudarte con tu peinado soy chica, pero cuando para defenderte, yo soy un chico, ¿no? No, era chica, chico. chico chico, le decía que en paz descanse mi rencito. Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes y como siempre con este programa ya familiar, conocido, Cuéntamelo Todo. Y hoy día vamos a tener la presencia de una de las artistas con una excelente trayectoria musical. Representa a ese gran departamento de Ancash, a esa provincia de Pomabamba, con su agüita de Curayacu, esos barrios tan hermosos, tan lindos, tan turísticos. Y quiero agradecer primeramente a la producción del señor Raúl Arquínigo, de su hija Natalie Arquínigo, y de todo este excelente equipo de camarógrafos, de periodistas, que han tenido la gentileza de invitar pues a Iris Flores. Iris Flores ya es una artista muy conocida, que tiene un bonito trajinar por los escenarios, una infancia muy hermosa también, desde luego salpicados pues con algunas cositas que hay en la vida, pero que le sirvieron a ella para con el tiempo ser una artista muy reconocida. Bien, voy a tener el gusto de presentarle, Cuéntamelo Todo, este bonito podcast que a toda la gente le está gustando. ¿Cómo estás, Iris Flores? Bienvenido a Cuéntamelo Todo, y hoy día tienes que contarnos todo lo de tu vida. ¿Qué tal? Bueno, Don Manuelito, sinceramente es una alegría verlo aquí en frente a frente. No hemos tenido oportunidad de repente de encontrarnos hace un tiempo atrás. Qué alegría que esté con salud, que siga pues dando mucho y todo por la música andina. así es. Iris, comenzamos. La gente está inquieto, quiere saber de dónde exactamente es Iris Flores. Para los que todavía no me conocen, me presento. Mi nombre es Iris Marisol Flores Vidal. Vengo del departamento de Ancash, de la provincia de Pomabamba, el distrito caluroso y hermoso Huayllán, la tierra de las flores. Guayán, Huayllán. donde uno llega y ya no quiere salir. Yo conozco Guayán, ¿ah? ¿Conoce? Es Claro, conozco cálido, hay Cañarí, el muchas barrio del flores. convento, por ejemplo. Por supuesto, mi provincia tiene distritos como Parabamba, Quinoabamba, Huayllán, el mismo Pomabamba, y sobre todo su cultura, bañado de muchas cosas diversas, mixtas, bonitas, gastronomía, folclor, danza. ¿Qué me podría decir usted de esa tradición grande de agüita de Curayacu? Agüita clara Agüita de Clara es Curayacu, ¿no? legendario, por supuesto, donde se van los románticos enamorados, Ajá. llevan a la chica o al chico pues para hacerle tomar el agüita de Curayacu Ya para no un se quieren amor ir. eterno, para que se queden Ah, allá ya, o para que se tiene su casen. secreto. Tiene su secreto. ¿Tu fecha de nacimiento? Uy, 18 de julio. 18 de julio. ¿Qué signo eres? Soy cáncer. Ah, ya. Tienes un buen carácter, ¿ah? Mm, No tanto. soy Basta. muy sensible. A veces sí, a veces no. Esa es mi parte débil, ser sensible, pero a veces eso no es bueno porque acumulas tantas cosas y explotas ¿Qué como un pasa, por volcán. ejemplo, cuando una persona te ofende? ¿Cuál es tu reacción? Como Me que... quedo callada, muda, lloro, sufro Ah, ya. y Te lo absorbes tú. no, hasta que se junte. Y Ah, ya. cuando se junta demasiado, soy como un volcán. Ah, ya. Erupciona. Erupciono. Juntas todo o sacas todo Sí. lo que tienes Soy guardado decidida, ahí. sí. Si yo digo esto es así y no hay vuelta atrás. Y cuando eres
una persona bondadosa, tratas con gente bondadosa que te valora, que te quiere Le doy como lo que eres. no tengo. Ah, ya, muy bien. Sí. Qué bien, qué bien. Sí. ¿Tus padres cómo se llaman? ¿O se llaman o se llamaban? Mis papitos se llamaban Benedicto Flores Mesa, Ya. Ancashino, Pomabambino también, de Huayllán. Mi madrecita, igual Magda Isabel Vidal Retuerto, ella también era de Pomabamba, de Huayllán. Familia Que de... en paz descansen, ellos están en un lugar mejor. Se fueron cuando todavía eran niña y pues no solamente yo, éramos varios hermanitos, pero yo sé que desde donde ellos estén han estado conmigo, sobre todo mi papá, porque mi papá sí estaba de acuerdo que yo cante, porque desde chiquita me escapaba a la escuela a cantar, a las veladas literarias. Mi papi me acompañaba, pero mi mamá no quería. Pero igual, siempre he estado del lado que se opone y del lado que el público que sí me apoya. Así, bueno, creo que todos los artistas tenemos esa historia, ¿no? ¿Y tus estudios primarios, de inicial, cómo fue? Bueno, yo estudié en Lima con mis papás lo que es inicial y lo que es primera grado, transición que se llamaba. Ah, ya, En claro. Lima, en La Victoria, soy de la rica Vicky. Ah, Bueno, no nací allá por un accidente que me llevaron a la sierra, mi mamá embarazadita, pues nací por allá, por las alturas. Pero tuve la dicha de nacer allá, por suerte, en Huayllán. Desde los 7 años he estado en mi tierra, he hecho primaria en Huayllán, secundaria en Pomabamba, en el Colegio de Mujeres Virgen del Socorro. Tengo los mejores recuerdos de mi desarrollo personal, social, con la gente pomabambina. bueno, en esos tiempos no había pues inicial, nada. Estaba con transición, Había ¿no? jardín, Sí, creo que eso le llamaban Paulichi, si no me recuerdo. que solo iban a jugar, ¿no? Sí, pues claro. Ya, Sí. claro, con el tiempo ya le han puesto inicial, ¿no? Pero mi Pero, papá, bueno, mi papá creo que pensó un poquito más porque vivíamos en Lima. Cuando yo estaba en el jardín por Antonio Raimondi en La Victoria, ya, ya. a ver, estaba por San Juan, cerca de la sala San Luis, por ahí. Ay, ay, ay. Estudiaba en inicial y mi papá me compraba ya libros de Coquito. Me daba mis clases extras en casa, ¿no? O sea, ya avanzabas Ya ahí. avanzaba un poco. Cuando llegué ya a primaria, bueno, al segundo grado, llegué un diciembre, cuando terminaban ya transición, ya para el año siguiente que era primer grado, segundo grado se decía creo que en aquella época. Bueno, la cosa que transición lo hice acá. Y yo ya sabía ya algunas cosas, escribir, leer algunas cositas. Pero bueno, pues mucho depende también del apoyo que den los papás en casa, ¿no? O sea, tus estudios continuaron en la En ciudad de Ancash. Pomabamba ya. Sí, terminé bueno, estando en la secundaria, mi papá falleció cuando yo tenía 14, 12, mi mami cuando tenía 14, entonces, Prácticamente recién habías entrado a secundaria. sí, estaba en secundaria y bueno, siempre tuve la inquietud de cantar, pero cuando yo estaba en el colegio yo ya escuchaba las canciones de acá de Lima, los de arpa, y desde que escuché a Doris Ferrer, había robado mi sueño. Me nació querer ser cantante. Claro, canté desde niña, pero no con un afán de querer grabar con arpa, porque yo vengo de la cuna del Chimaichi. Allá se escuchaba no solamente Chimaichi, es más, ahora escuchan Chimaichi más que antes. Antes se escuchaba bastante música con arpa, música ancashina, ¿no? Lo que era de Huaraz, de Gorrión Andino, todo lo que eran chuscadas. Yo te cuento, pues, si te digo de que la música ancashina con cuerdas, ¿no? Guitarra, mandolina, quena, acordeón, Acordeón. era fuerte, pues, hasta más o menos la década del 74, me acuerdo, cuando entra a Lima el arpa, con Pelayo En esa Vallejo, época con todavía Abel yo no Gama, estaba, pero Rubén Car- en mi época de los 80, sí se escuchaba un montón música ancashina, bastante. Radio Ancash llegaba nítidamente a mi pueblo, donde Jilguero del Hualcán, Gorrión Andino, Gorrión Andino, Jilguero Pastorita Huacayán. Guaracina, Julia Capoblanco. En mi zona de mi pueblo solamente escuchábamos a Estrellita de Pomabamba, estaba Víctor Estrada, Caballero Pomabambino, Chinita, mi Chinita Cordillerana, Pero, Marita Mesa. nosotros también definíamos Iris,
me acuerdo con Eladio Obispo Ureta, que hace poco ha Lo fallecido, siento mucho. y hicimos Una remembranza. sí, de las grandes. Hablamos de Pastorita Guaracina, de Julia Campoblanco, Chinita, la Estrellita yungaína. de Pomabamba, que ya se fueron, Ujú. y solamente nos queda Princesita Yungay Así es. y la Guaracinita, que también va a estar por acá. Ay, Entonces, excelente. era, como tú dices, brillaba la música en Cachín, Por y fuerte, a supuesto, nivel nacional. por Si yo me fui una supuesto. vez a Radio Libertad de Junín, a Chinchaycocha, ¿cómo se escuchaba la música Ah, en Cachín? sí. Ay, qué. Entonces, eh, esos recuerdos, me acuerdo cuando llega el arpa ya más o menos en el 74, 75. Lucio Pacheco. Sí, no, primero fue con Pelayo Vallejo, Ah, paralelamente con Lucio Pelayo. Pacheco. La diferencia Ujú. es que el arpa de Ollón es una arpa romántica, Me suavecita, mata. Me sentimental, ¿no? encanta. Es suavecito, es lindo. Y el arpa de Santa Cruz, de Lucio Pacheco, es Mm, más alegre, más sí, aranero, ya más me di bordonero. cuenta, ya me doy cuenta. Claro, por eso yo digo, cuando conocemos de arpa sabemos quién es de Sí, dónde. sí, sí. Claro, Sí, ya me di cuenta de claro, todo, Guaral, Chancay, claro. Por Ollón, ejemplo, ya. en Canta, el arpa era con alambre o con tripa, como le llaman ellos. El estilo de cantar, Claro, pues lo ponen canté. corazón Imagínate, tú has todos los visto órganos. escuchar tocar, por ejemplo, al señor Chatito Flores, He escuchado la música del popular Mishki, que no tuve la oportunidad de a Michi conocerlo, de Ollón, fue de el Ollón. primerito. El otro día estuvo por aquí Fernando Damos y conversamos Ah, pues el nacimiento del arpa en las minas de Raura. Había el gran Mishki. Luego ¿se da cuenta? en Cuando uno Ollón, le gusta, se averigua. Yo me he claro, averiguado la historia de Ollón. No claro. tengo amistades siquiera allá, pero yo amo esa música. Yo fui muy admirador desde que llegó a Lima Pelayo Vallejo. Qué manera, poemas eran esos. Lamentablemente falleció muy joven, me dicen, Sí, muy porque yo joven, también me enamoré de su música, al punto que a su seguidor, con su alumno tuve la oportunidad de grabar, que ya se enterarán quién es. claro. No, yo te cuento porque mira, Johnny Campos Él era fue un su fiel alumno. seguidor de Pelayo. Él emuló la melodía, las canciones de Pelayo Vallejo. Sí, pero Conversando yo con él me dice, claro, yo bajo esa figura, yo quise ser como Pelayo porque él no tocaba nada, ¿no? Tocaba la puerta de su casa nomás. Pero cuando aprendió me dijo, Álvaro, mi maestro, la figura, mi imagen, mi espejo ha sido Pelayo Vallejo. sí, el Ahora él tiene su sentimiento. propio estilo ya, lógicamente. Porque uno se, como yo le decía en la muerte de Eladio a los locutores nuevos, uno para comenzar te tienes que colgar de alguien, tienes que mirar, observar a alguien. Como quien dice, te ayudan a cruzar la pista y luego ya tú caminas sola. Entonces, eso es lo que hice yo, por ejemplo, en la locución. Aprendí mucho de Eladio. Me hizo cruzar la pista y luego saqué mi propio estilo, Eso me faltó a mí. ¿no? En mi caso no tuve esa humildad que usted tiene. Yo me enamoraba de los estilos, admiraba, apreciaba demasiado desesperadamente a Doris Ferrer, a Johnny Campos, su forma de tocar, Perlita de Guaral, su manera de cantar, todo, pero siempre quise ser diferente porque no quería pegarme. Siempre estaba queriendo construir a una Iris, a una Iris. Yo quería Iris. Y si yo me pegaba a Doris, no iba a ser una mala imitación. Entonces, con todo el cariño y respeto que yo tenía, trataba de ser diferente, pero algo sí, sí tenía que hacer, sí o sí. Tenía que saber dónde yo estaba parada y investigar por qué me gusta Dory, su música, su historia, sus antepasados, sus músicos, de las guitarras quinchinas. Claro. Luego me iba a Johnny Campos, que su profesor fue Pelayo, su estilo parecido, pero Johnny lo modernizó. Y de Ollón me he ido hasta más allá a encontrarle al popular Mishki, que me encantó una de sus canciones, Él tuve la era oportunidad de minero, pues, grabar, un obrero por minero. supuesto, y que falleció a los 32, 33 años, La bohemia, pues. La bohemia que casi la mayor parte de tan los joven, antiguos de ¿no? Ollón, el caso, por ejemplo, de Pelayo Vallejo, muy bohemio, ¿no? Entonces, te preguntaría yo, en alguna oportunidad
pudiste apreciar la música de Totita Cruz y Alicia Delgado? Bueno, sobre todo de Totita Cruz, tuve la oportunidad de apreciar, tuve la oportunidad de conocerla y me decía lombricita, porque yo en esa época era sumamente delgada. La Franquita. Sí, y sus flamantes, ese es su vocabulario de basura, ¿no? Basura. Basura, ¿ya? Y sí, la conocí a a la señora Alicia Delgado, no en escenario, la conocí en Mesa Redonda, porque también fui una de las vendedoras de Mesa Redonda cuando Ajá. vendíamos cassettes. Parte de tu Parte de mi vida. desarrollo también ha sido eso. Cuando ya estaba en la música, obviamente, también vendía mi producción, no tenía yo un productor, un manager. Yo misma vendía mi cassette en Mesa Redonda, creo que todos me conocen los que han tenido oportunidad de vender. Y yo vi que Totita la promocionaba la señora Alicia y cuando llegó la señora Alicia, cuando llegó de Estados Unidos, la trajo. Y todas obviamente hicimos una cola para mirarla y conocerla a la señora Alicia. Pero musicalmente toda la vida la he escuchado, O mi sea, papá usted la no llegó escuchaba. a conocer a Alicia antes que viaje a los Estados No, Unidos, no, su no, no, no. juventud. En esa época yo no sé, todavía Ah, no, creo que todavía no venía a ah, Lima, o no sé. ya. Ella grabó pues con Lucio Pacheco, He primerito escuchado, con conozco su Fernando música. Damaso Si usted me también grabó. habla de este fracaso en la vida, no importa. Sí, A ver, tantos éxitos de ella. Mi mamá era hincha de ella. Yo conozco casi la mayoría de sus grabaciones antiguas de la señora Alicia, la mayoría de las antiguas. Mi papá era fanático del señor Lucio y mi tío de Ángel Damaso, Mario Mendoza. Por eso es que yo me la sé mucho esa no, música. sí. Y Cuando entra pues el arpa entró el arpa sentimental llorón de Ángel Damas. claro, y ahora hablando de la señora Alicia, y si usted me pregunta si tuve la oportunidad de cruzarme en escenario, sí, en su fiesta de usted en el rodeo. Claro. Ahí Ese fue su retorno de Estados yo Unidos. pedí que conocerla, me llevaron, estaba en el camerino, me la presentaron, tuve la oportunidad de decirle que mi padre, mi madre, pues escuchaban su música, ¿no? Y después de eso sí me la he cruzado repetidas veces, pero ya en la ola de Avencia Mesa, ¿no? Claro. Ya, después creo que ya el Eso público ya lo fue sabe. después de su viaje a Estados Unidos. Pero Sí, antes no. ella había adquirido pues una fama grande, se había convertido en la Estaba todavía engreída. muy niña en esa Claro, época, porque claro. musicalmente sí escuché mucho, mucho y amé su música. Por ejemplo, Sí. esas canciones que grabó con Fernando Damas, otro fracaso más en la vida, con Lucio Pacheco, con su hermano Eduardo, con Rubén Cabello, ¿no? Lo que grabó con Rubén Cabello creo que es la producción que dice, dame la mano derecha, Cholito, despide a tu Y pues, amante querida. Algo así, ¿no? claro. Esas canciones, esa producción está lleno de melancolía. Es así, no sé si la tendré, pero yo la escucho mucho. No, eso sirvió también, lo hice esa promoción fuerte junto con Río Lurín, no, Ay, esos temas eso tan fue con hermosísimos. Delgado. Kia Bambino, por ejemplo. Claro, que ya bambino, no seas malito. Ya, con Eduardo Delgado, así de, Claro, su Río hermano, de pues. Lurín, traes todo, llevas todo. Bueno, esas antiguas yo sí Ah, sé. Lo que no sé de ella mucho son las últimas, porque como artista a veces andas enfocada en lo ya. tuyo, Bueno, es que ¿no? tú estabas en ese proceso de aprendizaje, admirabas a los artistas, los temas, ¿no? Y mucho más. Bueno, nos estamos adelantando A mucho. Ollón. Claro. No, yo lo que quería preguntarte, ya me hablabas que estabas en primaria, entraste a secundaria, te, te fuiste a Pomabamba. Claro, ¿Terminaste tus estudios? sí, yo he hecho, Ya, como le decía, primaria en mi tierra, ya, secundaria en Pomabamba. Digo mi tierra, ambos son mis tierras, pero en mi distrito de Guayllán hice primaria desde segundo grado hasta ya. sexto. Luego estudié en el Colegio de Mujeres Virgen de Socorro en Pomabamba, en lo que es secundaria y el magisterio. Yo soy profesora de carrera. Ah, ya, Este, qué bien, qué bien. sí, hice posgrado acá en Lima, bueno, tengo licenciatura en educación. Me puse a trabajar. Apenas terminé en el año 97. Sí, Empecé a trabajar unos meses, pero yo ya estaba grabando. te ganó el amor a tu música.
Empezamos, usted mismo sabe, creo que es testigo, porque Ah, también fue una de las personas que me abrió las puertas en las radios, apoyó Calladita, Ámame una vez más. Entramos rapidísimo al mercado, porque en esa época, pues valgan verdades, no había competencia, no había mucha competencia. ah, no, Estaban las estrellas arriba y las que empezábamos éramos pocas. sí, no, por eso yo le decía a Johnny Campos que era yo le puse mi abastecedor porque el chico tenía buena visión para los artistas y me decía, Álvaro, mira, aquí tengo esto. Y no es como ahora, pero hay cualquier cantidad en esos tiempos. Aquí está, mira, aquí está Iris Flores, por decir, ¿no? A ver, escúchalo. Sí, usted ha Sí, está escuchado, bien. Yo le escuché y digo, está bien. creo que ya fue mi segunda producción con Johnny, porque yo le cuento, creo que casi muy pocas personas saben. Yo hice una producción con Johnny Campos cuando estaba en el colegio. Allá, sí. Claro, en el colegio terminé de grabar, me fui a terminar mi colegio, el quinto año, secundaria, y ya en el cachimbo me casé. Allá. Entonces dejé la música por completo. Pasaron un par de años, reaccioné que la música era lo que también me movía el corazón. Empecé a ir a los eventos, Peña Los Andes, Guayabamba, el Salón de Folclor, la Peña Juanito, a cantar, a repursearme. Cuando tú te casas, ¿tenías el apoyo de tu esposo? Bueno, cuando yo me caso, yo ya tenía la primera producción que he hecho con Johnny. Mi ex esposo se hace fans. Precisamente se casa conmigo porque se enamora del artista, Ajá. por O sea, supuesto. tenías un buen apoyo ahí Sí, para pero continuar. los dos estábamos en otra cosa. Él estaba de médico residente en Pomabamba y Allá. yo estaba en el Cachimbo. No teníamos cómo seguir en la música. Entonces yo decidí renunciar porque ahí vino el bebé. Sí. Decidí renunciar, no continuar en la música, no tenía sueños de volver a cantar, pero pasaron un par de años, yo seguía con ese bicho, escuchaba mis canciones que había grabado en la voz de aquí, escuchaba mi canción en la voz de Doris Ferrer, de La Chica Tormenta, y yo decía, tengo que volver a cantar, pero no le podía decir a mi ex esposo porque pensaba de que un médico no podía estar con un artista, porque me habían hecho creer que mi pecado había sido andar cantando. Entonces, yo sabía que no era mi pecado, era yo, porque si no hubiera sido por la música, yo no hubiera podido terminar mi colegio, porque yo no tenía papás. Yo terminé mi colegio cantando. Yo cantaba en colegios, en escuelitas, en cumpleaños, en donde Era tenía la la oportunidad de engreída del cantar, colegio, de los profesores, la donde directora. sea cantaba. Esa época yo quería cantar con arpa, pero la gente no sabía tocar arpa. No, pues, Tocaban arpa, pero para En Lima Chimaichi. estaban los alperos. En ese trajinar llegó a mis oídos la música de Perlita de Guaral y Johnny Campos. Ajá. Y me Esto enamoré sí del iba en la arpa. década del 80, pues 85. 80 y tantos, estaba en el Ah, colegio todavía. Y, y luego cuando ya era 90, 91, cuando ellos llegan, bueno, yo cuando escucho yo. Y luego dije, algún día voy a grabar con Johnny Campos. Todos en mi barrio se burlaban, decían, ¿cómo vas a grabar con Johnny Campos si él es famoso y tú no tienes plata? Es verdad, yo no tenía plata, pero tenía sueño. claro. Y yo dije, un día voy a crecer, voy a ser ciudadana, voy a trabajar y todo, pero no crecí mucho, tampoco no fui ciudadana, grabé a los 16 años con él. No, pero sí, las puertas estaban abiertas el futuro para ti, porque Eh, Johnny me dijo, Álvaro, tengo 3 chicas nuevas, me dice, a ver, y cuando me manda el disco tuyo, ¿cómo se llama ese temita que grabaste? Suavecita, algo calladita. calladita. Oye, le digo, está bien, mira, nadie canta, esa es una voz nueva, un estilo nuevo, suavecito, porque el último estilo nuevo, suavecito, que era la de Dori Ferrer y la de Perlita de Guaral, y por ahí estaba Anita Santibáñez también. Para mí las 3 chicas que cantaban suavecito, como yo le decía, ¿no? En alusión a los turrones, suavecito. Y ahí me traen a Iris Flores, pues, una nueva, como dice, la nueva camada de artistas jóvenes, con buen estilo, y que todos pegaron, ¿ah? Sí, Todos. sí, sí, Por tuve la ahí también oportunidad, estaba sí. la señora Dina Paucar, ¿no? Entonces, La señora ya era ya famosa, ya con qué sí, lindos son tus ojos, ella sí. arranca a inicios del 91, 90, ella. Yo le he visto cómo aparece. Eres me trajo,
después grabó con Sí, 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 Provisar, sí la conocí. con Provisar grabó Mm, Qué lindos son tus ojos, y creo que sí, fue el tema que lo hermoso, encumbró a ella. hermoso, sí, sí, sí. Por Y supuesto. bueno, ¿y quién te puso la Barbie de folclore? A ver, usted sabe, en esa época yo era demasiado flaca. Sí, Creo pues. que de todas las artistas existentes en ese Yo diría momento, que era delgadita, porque flaca se escucha feo, no, sí era muy flaca. qué feo. Sí, Delgadita, yo delgadita. quería tener ropa, quería usar ropa de mujer y usaba de niña. Sí, y pues andando aquí y allá, siempre, bueno, ahora mi cabello es un poco más corto, pero tenía demasiado cabello. Sí, Y pues con los hijos también el pomposo cabello era tu se, cabello cuando claro, se levantaba. parecía Parecía que quería ese llevarse lapicero el con aire. peluca, ¿se acuerdan? Los lapiceritos Sí, con pues. pelo que aparecieron en las muñequitas. Sí. Así me sentía con el pelo. Y bueno, en una de esas veces cuando yo iba a hacer mi primer aniversario o segundo, pues Julián Peña me conoció, nos Ah, conocimos, señor Julián el Peña, periodista. periodista. Sí. Él trabajaba para varios medios de Claro, prensa escrita. antes que saque su full ritmo. Claro. Exactamente. Y él me dice, Iris Flores, ¿cuál es tu seudónimo? No tengo, le digo, no tengo seudónimo. Y por ahí me miraba y me dice, tú eres la Barbie del folclore. Y Y puso quedó. en el periódico, sacó por todo lado la Barbie del folclore. Y quedó. Ahí quedó, Bueno, ¿y ahí quedó. después sigues tú con Barbie o ya como persona adulta Bueno, ya te has cambiado? bueno, yo, usted sabe que hace unos años atrás, no sé si sabe, no sé si le he contado, yo dejé de cantar 7 años, Sí, casi sí. 7, y ya cuando volví, Desapareciste de ya la volví escena. ya con más, ya con cuerpo Experiencia. de mujer, ¿no? Y yo dije, no, eso lo de la Barbie, pues ya no, no vaya conmigo. Pero el público dice Ciris Flores, piensan, le dice la Barbie, lo sabe. Al final, yo no puse Barbie en mi producción, y tanto y tanto y tanto, ¿qué pasó? Yo antes la había patentado. Está patentada, la Ah, Barbie del ya, ya, la folclore. Barbie. Claro, Y como eso está queda ya. patentada, ya quedó y la gente me conoce así, pero mi nombre artístico también es Iris Flores, ¿no? Mi nombre Ah, artístico es sí, Iris sí, eso Flores. sí es. Mi nombre de pilas también, ¿no? Es Iris también, Iris. Algunos decíamos en la radio, cuando te presentamos en un escenario, decíamos, Iri Flores, la popular calladita. Sí, también me Te conocen identificó así, bastante sí. con eso, ¿no? Sí, 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 bastante, bastante. Cuando alguien me quiere molestar, cuchichea. No me dicen calladita, empiezan a cantar de otra manera. Dicen calatita. Bueno, pero pegó ese tema, creo que te encumbró bastante. A mí me gustó el primer día. Calladita, te estoy viendo, calladita, te Calladita, estoy sí. mirando. Calladita entró en Grandes y Chicos Sí, y Ámame una vez más entró en todos los jóvenes, en todos los jóvenes. Hemos trabajado con esas dos canciones bastante, una buena temporada. Luego ya viene Con qué derecho, viene Chico Precioso, que también en su así. momento, Chico Precioso tuvo Último un grabaste público, un tema que también ha gustado en el campo Levántate de mujer. Levántate, mujer. Sí, sí. Bueno, hemos hecho gran parte de tu vida, tus inicios. Te has quedado como profesora, cantante, Eh, eh, formaste un hogar. ¿Cuántos hijos tienes? bueno, como profesora dejé la carrera por la música porque no podía estar viajando y estar en el aula, ¿no? Usted sabe que para ser profesora, trabajar con niños hay que ser completamente entregados al trabajo. Dejé por la música y posteriormente dentro de la música me desarrollé en otra especialidad que es cosmiatría, la cual que hasta el día de hoy alterno con la música. Ah, qué Soy bien. cosmiatra, sí. Sí, pues. Ah, te preguntaba si alguno de tus hijos lleva tu Mis legado. hijos, tengo 3 hijos, los 3 son varones, he tratado de mantenerlos al margen Ah, muy bien. de la carrera, los he cuidado herméticamente y tengo un hijo que está terminando medicina. Qué bien. El otro hijo que ya terminó su carrera trabaja en su campo, que está abocado a lo que es administración, turismo y pues la música en sí no lo hace, pero él Te acompañan. Te no, 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 no.
ningunos están en mi rubro. Mi hijo mayor es un buen músico, pero yo por reserva y porque él no me lo permite, no lo puedo decir qué género. Y pues mm, cuido su integridad. Por supuesto. Es mayor de edad. Él me ha dicho, mamita, yo quisiera que tú guardes esto que yo tengo como hobby para mí, para ti, y no es tu público ni es mi público, y mejor ahí nomás. Claro, por Sí. supuesto. Y mi Ese ya otro es niño, acuerdo de padre sí, y sí, sí. hijos. Sí, es Padre, un acuerdo y yo aprendo mucho de mis hijos. Yo siempre voy a ser admiradora de mis hijos, aprendo y pues soy una persona, como muchos conocerán, pertenezco ya prácticamente a una trayectoria antigua claro. y No, más que ellos son todo, jóvenes, son eh, adolescentes y pues yo para para moverme en este nuevo mundo, tengo que aprender de ellos y respetar también su privacidad. y ellos te dan todo su confianza a ti, Ellos te son valoran, te quieren, te admiran, pero mira, como dice en la tribuna, mira, créeme que mi hijo mayor, creo que las primeras ofensas, por decirlo así, que él haya tenido conmigo es cuando yo dejé de cantar. Me dijo que él conoció que su madre era una estrella, su madre era así, su madre esto, y verme a mí prácticamente muchas veces mal, deprimida, me deprimía mucho cuando no estaba en la música. Verme de esa manera como que me jalaba la oreja, ¿no? Me dice, mamá, despierta, acuérdate quién eres tú, vuelve a ser la misma, ¿no? Anda, canta, haz lo que te gusta. qué bien, Y, qué bien. y el segundo me decía, madre, yo no te he visto en ningún escenario nunca porque nunca me llevaste, porque el mayor me vio una vez porque se vino escapando con mi hermana, y me decía el segundo, mamá, nunca te he visto en un escenario porque tú siempre me protegiste, pero sé de ti, he visto tu trabajo, por favor, si tú realmente nos amas, sé feliz, Ahora haz lo que te tiene, gusta. Y el pequeño me dijo, madre, yo sé que tú dejaste muchas cosas por cuidarme, pero por favor no me hagas sentir culpable. Mi amor, tú no tienes la culpa de nada, tú eres mi bendición. No, pero mamá, yo quiero que tú seas feliz. Yo ya estoy grandecito, hasta que yo crezca y sea tu manager, anda, canta. Mi hijo tiene 13 añitos. Yo volví eh, cuando mi hijo ya tenía 7 añitos más o menos, pero vino la pandemia. Digamos que mi regreso contamos recién después de la pandemia y tengo todo el apoyo y la admiración de mis hijos, que es mi motor, mi fortaleza, y eso es lo que más me importa. bien, Iris, qué gusto de saber esta gran parte de tu vida y ahora a tu retorno nuevamente ya cuentas con el apoyo tan importante de tus hijos, ¿no? Ahora también ya no son niñitos, ellos ya son adultos, personas ya jóvenes que seguramente esos te llenan de emoción, te alientan más que nada y eso Sí, hace que tú sigas creciendo. Ahora como un artista ya no solamente profesional, sino con mucha experiencia. Hemos terminado la primera parte de lo que es todo tus inicios en tu carrera artística. Luego de unos minutos vamos a retornar para la segunda parte donde vamos a hablar ya todo lo que representa tu carrera artística profesional, tus grandes logros, tus viajes, tus proyectos. En unos instantes más, a través de Cuéntamelo Todo. todo. Y como digo siempre, Ashesh. Ashesh. Máxima suavidad, total comodidad.
Descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne. Inspiramos tus sueños. Máxima suavidad. Total comodidad. Descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne. Inspiramos tus sueños. Continuamos, amigas y amigos, con Cuéntamelo Todo. Hoy día nuestra invitada especial, Iris Flores, la Barbie de folclore, o como yo le digo, la calladita. Bien, vamos a continuar en esta segunda parte ya de tu vida profesional en los escenarios. ¿Te recuerdas tú tu primera aparición en un escenario? ¿Cómo subiste? Si estabas nerviosa, el público te aplaudió. Cuéntamelo todo. En mi caso es raro porque yo he cantado desde chica Ajá, y bueno, no necesariamente tienes que cantar para público masivo, ¿no? claro. Pero sí puedo decir dos anécdotas que tengo de público multitudinario. Es la primera vez en el Cerro Cuchimay en Ayacucho. Ajá, Sí, la anécdota es que aquella vez que yo fui, yo era chiquilla todavía, no tenía DNI, fuimos con Doris Ferrer ajá. en era Sábado Gloria. Y para entonces habíamos promocionado dos canciones que había grabado en el colegio y esperaban a una niña de repente de 10, 11 años, ¿no? Yo ya tenía 15. Y yo salgo a cantar y me miran, ¿no? Como diciendo, ey, no es ella, ¿no? No Algo sé, así. claro. Y yo empiezo a cantar. Y dicen, ¿qué? Pensábamos que era una niña, es una señorita, ¿no? Por la voz. Bueno, esa es una, y yo me quedé anonadada porque nunca había visto un cerro repleto de gente, No, que sí. obviamente era gente de Doris Ferrer en su mejor momento. No, Doris Ferrer, me acuerdo que Ayacucho en Semana Santa era pues lo que dicen reventonazo. Reventonazo, tanto en la tarde como en la noche, yo estaba pasmada de tanta gente. Y la segunda vez fue bueno, ya a mi vuelta, a mi ingreso a la música ya en forma profesional, que fue el año 98, enero del 98, porque yo termino la grabación en diciembre del 97, calladita, obviamente, Sí. calladita, Amo una vez más, esa producción. Y en enero trabajé en Lima, también febrero, marzo empecé las giras, primero a Cerro de Pasco, luego a otros lugares, y en Día de la Madre llegamos a Huancayo. Y Otro otra vez con golazo. Doris Ferrer y Carmencita Lara. Sí, Y sí, sí, me ahí acuerdo se también. había parado fuertísimo Ámame una vez más, demasiado, que cuando yo subí al escenario no pude enfrentarme al público, me daba ganas de escaparme. Yo había ido, esa vez estaba casada con el doctor, mi ex esposo, el doctor Juan Bolo, y yo le decía, me quiero escapar, porque yo del escenario Mucha gente salí a las gradas y él me decía, ya recibiste el adelanto, tienes que cantar. Oye, y Doris Ferrer es una amiga que conozco muchísimo, muy bondadosa. Su presencia te inspiraba algo de confianza, de aliento. En ella yo aprendí la parte buena de la música, la parte humana, la parte de ser empática, de tener un corazón limpio, porque al punto que ella, las veces, hemos viajado varias veces, ella me cuidaba. Teniendo su pareja, lo dejábamos a la pareja en otro lado y ella dormía conmigo en mi cuarto. Decía, es mi responsabilidad porque tú has venido conmigo. Tú eres joven. Ella tampoco no era tan mayor, Ah, pero de todas maneras, como persona un poco más grande, se sentía con responsabilidad de cuidarme. tú sabes, antes del accidente, Doris La era más hermosa, un ejemplo, una chica de todo, muy sana, vamos a llamarlo así. profesional. Y yo no sabía por qué ella era tan completa. No tanto, no hablemos de su voz que todo el mundo conoce y es para mí es la mejor. Perdónenme del resto. Lo digo porque a mí me gusta, a mis oídos. Y yo no sabía por qué era tan preparada. Es que ella es universitaria, Claro. es de la San Ella Marcos. también estudió en San Marcos obstetricia. Exactamente, Y, porque su profesor
cuando un día en una reunión ancashina me pongo a conversar de quién era como especie de mentora, una especie de ejemplo, de referencia, ¿no? Yo hablo de Doris Ferrer y me dice, me estás hablando de mi alumna. El profesor Alejandro Fernández ha sido un profesor que ha representado a nivel Latinoamérica en medicina, como Bambino, que bueno, ya falleció hace unos añitos. Él era el decano de la San Marcos y él me habló de Doris Ferrer y yo saltaba de alegría que con razón que ella era tan preparada. Sí, pues. Y yo nunca he sentido la sinceridad ni el apoyo, eh, o sea, como ella, como la de ella, de nadie. Yo tengo mucho cariño a muchos artistas, no tengo problema No, con nadie, y de mi parte no. Si por ahí tienen, de repente es otra cosa, bueno, pero yo no. como Entonces, siempre ahí suele a pasar. veces nuestra presencia no le agrada a todo el mundo, ni Cristo Ah, agradó a todos, ah, ¿no? Entonces, ¿yo quién soy? Una simple humana. Entonces, pero yo siempre para mí la mejor, la primera, va a ser Doris Ferrer, no solamente por sus lindas canciones ni su linda voz, porque linda voz y lindas canciones tienen muchas. Lo digo por lo que tenía dentro, en su corazón, como humana, como persona. pues. Eso, en mi paso terrenal en esta vida de la música, mi mejor experiencia es haber trabajado, haber viajado con Doris Ferrer. ¿Alguna anécdota que tú hayas tenido en estos constantes viajes ya como artista profesional? ¿Me podrías decirlo? Yo creo que eh, cositas que pasan, ¿no? Como por ejemplo, también se trata con Doris. Una vez fuimos aquella vez a Ayacucho, un artista de Prodizar se perdió de cuarto Sí. y nosotros llegamos cansadas antes de prender la luz, pum, a la cama. Doris se lanza a la cama, ¡wow! Y encuentra una cabeza peluda ahí. Ah, es una La broma. agarró de la cabecita y afuera a la calle, ¿no? Y ahora, otra anécdota en mi caso, yo tenía un amigo, creo que muchos lo conocen, Denso, que él era mi bailarín y viajábamos a diferentes lugares en el año 2010, 2009, 2010. Y nos fuimos a Huaraz, a la Antamina, por esa zona de las zonas mineras. Sí, claro. Y yo estaba en primicias, él vendió un montón de CDs y toda ella, ¿no? Porque ella era así como muy delicado. Y compró y vendió y todo ok. Después del show en la madrugada nos fuimos a dormir, pero yo no aceptaba dormir sola. Allá. Yo tenía que dormir con alguien más porque estaba en una zona minera, me daba miedo. Claro, pues. Entonces teníamos dos camas ahí, los músicos en otro lado, ella y yo en un solo cuarto con dos camas. Y resulta que a la madrugada dos mineros Ajá. tocan la puerta y ¿quién es? ¿Por qué? ¿No? Abre la puerta y pum, empuja y entra, ¿no? Uno de ellos entra. Que quiero hablar con Iris. Y yo decía, ¿qué voy a hablar yo de madrugada? Asustada. Él estaba en sandalia. Se levanta, bueno, él había abierto la puerta, agarra de lo delicada que era, ¿no? Se pone así, a lo macho, le agarró al minero y del cuello le sacó afuera. Yo me quedé, ¡ay, mi amiga! ¿No? Y desde ahí yo le puse chico chica. Y yo le Ah, ya. digo, ¿cómo has reaccionado? Me dice, amiga, yo para ayudarte con tu peinado soy chica, pero cuando para defenderte, yo soy un chico, ¿no? No, era Chica, chico. chico chico, le decía que en paz descanse mi rencito. Y cosas así, ¿no? Cosas que suceden, pero son Lindas cosas para cotidianas aprender, para ¿no? aprender, sobre todo Ah, para distraerse, porque lejos de asustarme y lamentarme que por qué el minero se metió a mi cuarto, toda la madrugada me quedé riéndome, ¿no? claro. No, y alguna oportunidad, por ejemplo, cuando tú has llegado a un pueblo nuevo y la gente te ha aplaudido, te ha buscado, ¿qué otro lugar puede haber sido? Bastante, bueno, en Cajamarca tengo lindos recuerdos de Huamachuco, cuando una vez habíamos hecho un mano a mano con el osito pardo Ajá, estaba de y moda. estaba de moda, Iris estaba también de moda en esa época, y pues te dan la mano y a veces uno pasa la mano, ¿no? Y de pronto alguien me jaló, yo terminé como la botella borracha, como esa botellita que juega,
ahí en Ya, el... la luz es incandescente Sí, que hay ahí. no, no, me jalaron al público, me jalaron al público. Y luego yo estaba ya rebotando en el público, ¿no? Pero a veces cuando te enfocan en la luz, no ves al público tampoco, se te empaña la vista. También, ¿no? Sí, Pero pues, el tema es que yo me preocupaba solo por agarrar mi pollerita, nada más porque estaba... de la No, Barbie. sí he tenido lugares donde, sin hablar, sin irme lejos, Junín, Cerro de Pasco en sus épocas, en mis épocas buenas, era otro lugar que recibí tanto cariño, al punto que las madrugadas yo comía pachamanca, porque el Ah, público de un pueblo a otro pueblo es, traían pachamanca. es diferente Me también, traían pues. eh, ¿cómo se llama? Ya, Ovejas, ya carnero. carnero envuelto, ya para traérmelo, hasta el último, en Junín también, ¿no? Siempre la gente, lo que más amo es que me traigan así cositas de ellos, porque yo valoro a las personas que te dan detalles, porque no necesariamente te dan porque les sobra, sino se desprenden de las cosas que también necesitan, porque quieren compartir contigo, te dan, dándote a entender de que eres valioso para esa persona. Y son esas cosas que yo amo del público, ¿no? Mira, ve, también en tus viajes continuos me hablas de Cerro de Pasco, ¿no? Que es altura, hay zonas bajas también, ¿no? Mucha calor. ¿Algún día has tenido problemas con tu salud, por decir, no? ¿Te ha chocado La los climas? primera vez que fui en el año 98, en marzo, era un 5 de marzo, fuimos un mano a mano con Avencia Mesa. Y Ajá. yo estaba indignada, ¿cómo me ¿En van qué a... pueblo fue eso? Eso fue en el mismo Cerro de Pasco, Ah, ahí en la altura, por Radio Altura. ah, El local era, ay, no me acuerdo ahorita su nombre, y Avencia estaba en su momento, es con eso de las claro. parranditas. Y yo estaba empezando y yo decía, ¿y por qué me han puesto mano a mano si ella es una estrella? ¿Qué les pasa? No, me dicen, Iris, tu calladita es un furor, tu Claro. calladita es un furor. Y yo no sabía. Y efectivamente, había un marco del lugar que tocó, luego canté yo 2 horas, luego cantó Avencia 2 horas, luego yo iba a regresar, pero yo con el sueño, en esa época no tenía problema de insomnio como tengo ahora, me quedé dormida y me recosté en la pared. Mira que para 2 de la mañana que bajaba Avencia, yo para subir nuevamente, estaba mojada, mojada. Y la pared era una congeladora. Había sido que la pared cuando está cerrado transpira, suelta bastante agua Ah, ya. y todo el agua se había llenado a todo mi vestuario. Yo estaba empapada. Imagínese usted 3 de la mañana cantando en Cerro de Ah, Pasco empapada de agua, estabas pero cantando y salían de las expresiones de tu boca, salían hielitos. al día siguiente teníamos otra presentación más creo que en uno de los mismos, en Cerro de Cerro Pasco. mismo, pero en otro lugar, Ah, en un Mismo, asentamiento porque me minero. estaba Mismo, Atacocha. Y fuimos a Radio Altura para hacer la publicidad. Cuando yo llegué a donde está Sánchez Carrión, este, el, El hospital, el Guariaca. hospital, no, no, Hospital arriba, Guariaca. en la Allá. punta, donde está el monumento. Allá. Por ahí está también pues el paseo de piedras, el bosque de piedras, Eso ya creo. está en la zona más, un poco más cálida. En Sí. la misma ciudad, en la misma cúspide, ahí está, desde el mirador puedes ver todo Cerro de Pasco. Esa es la zona más alta de Cerro, ahí, en la Cerro Ciudad. Me refiero a la ciudad de Cerro de Pasco, a la antigua, porque ahora hay nueva. Después de lo que hubo con la Claro. minería, han cambiado, ¿no? Antes. Y cuando yo llegué ahí sí, pues era tan flaca y todo, no pude respirar, no pude respirar. Yo en esa época, recién habían aparecido, creo que los celulares. Bueno, era una de las privilegiadas que hacía andar celular 2000, creo que se llamaba. Eso se llama ladrillo. El ladrillo, y llamé a mi ex esposo porque es médico, y él me dijo, no, que te den curamina, no sé qué, debajo de la lengua, ya me pusieron eso, agüita caliente, gloriosa hoja de coca. Yo amo la hoja de coca por eso, ya, y hasta le he cantado porque me salvaba. Me Hojita de pasó, coca. Bonito tema te sale también a ti ese, sí, es que toda agüita mi de vida, coca. y yo después de eso que me dieron coca, toda la vida yo no voy a ningún viaje sin mi coca. Sí.
Bueno, altura, ¿sabes? Por si acaso. Todo lo que es altura, yo llevo mi agüita de coca. Y la hoja de coca también. Lo llevo porque mis amigos de Junín ya me han enseñado ya a mascar. Ah, ya. Pero Doris me había enseñado primero Se en llama el Cerro de Paz. la cascada, ¿no? Sí, chacchada. La chachada. Doris me enseñó en la Carpa Breña porque ahí íbamos todos los años, íbamos en todas las fechas importantes, Día de la Madre, del Padre, 28 de julio, así. Uy, golazo. Y la Carpa Breña es abierto en Huancayo, ahora no sé si existe todavía. Y ahí pues en la noche era un frío fatal y a Doris le traían sus fans las hojitas de coca. Claro. Y ella me enseñó, pero yo había hecho limpieza de mi diente, creo. No quería que se manche. Tenía el concepto de que se va a manchar. Sí, seguro sí se mancha, pero Un no, poquito más y decían tu coca y tu cal. no, Para cal el no. frío, para el frío. Para el No, pues frío. la sierra así, pues la gente Claro, siempre chacha y su calcito. sí, pero los que saben, porque los que no saben dicen que nos quemamos Ah, la lengua y claro. no. Bueno, entonces, esas anécdotas sí me Sí. ha pasado. ¿Y alguna vez has llegado a la selva, por ejemplo, a Iquitos? Sí. ¿A Iquitos llegaste A alguna vez? Iquitos propiamente dicho no. Yo llegué a la selva, lo que es Pucallpa, Tocache, Ah, a esas zonas, y el he calor, ahí fue llegado, el reverso, el calor he incandescente. llegado a Nueva Cajamarca, Lamas, por San Martín, ¿no? Sí, Tarapoto, he estado y esa es la selva, Tarapoto, pues. la selva central también. He llegado, la Merced, Satipo, Satipo, Xapampa, de esa zona. a San Martín de Pangoa. Al mismo lugar no llegué, pero Pero sí tengo conocimiento. Pero sí, gracias a Dios, ahí es gracias al revés del a frío ustedes, los candente. comunicadores sociales de antes, los Ah, comunicadores sociales de antes, como lo que dijo usted al inicio, una canción gustaba, te la ponían, no te conocían o no te conocían, igual te escuchaban, el público llamaba y te ponían esa canción, esa canción. Prácticamente yo he sentido, en mi caso, yo he llegado a algún pueblo detrás de mis canciones. Mis canciones han llegado antes que yo. Ahora es al revés, ¿no? sí, Primero pues. van, pagan, promocionan. Si tienes plata y hiciste, pega y luego va el artista Ahora a lo llegó el grande. momento de decir, el que tiene plata graba como quiere, canta Canta como como quiere. quiere. Antiguamente no, pues. No, antiguamente el que cantaba bien o de repente no tan bien, pero tenías que tener tema, Ah, antes estilo que tú propio. todavía, Iris, existía pues las famosas disqueras, ¿no? Sono Radio, Virrey, James, Audión, y ahí pues grababan los grandes nomás. Por eso es que el folclore era pues, seleccionado. Imagínate Errantes de Chuquibamba, Conde Maita, Irindio Maita, Pastorita, Jilguero, pues Uf. eran fuera No de serie, estuve en ¿no? esa época, pero después de ello sí, porque he También tenido la oportunidad de grabar con Eladio Ugarte. Ugarte, ¿Se imaginan claro, lo que es eso? Es claro, una joya. claro. Grabar con él Todo el es una mundo quería joya. grabar con él, pues. He tenido la bendición de grabar tres producciones En con él. Jafe seguramente, Claro, güey. Jafe. Porque también Aldiro Zúñiga había en Tacna, pues. Ahí No, no, grababa no. Mario Mendoza. Lo La, más antiguo todavía, cuando entra el arpa también, entra, pero imagínate, un Mario Mendoza con Ángel Damaso, Rubén Cabello, con Julia categoría, pura Campoblanco, categoría. Alicia Delgado, Totita Cruz, luego vino Elba Girón, y la otra, la generación donde estaba ahí Prodizar. Flores, No, no, pues, ¿no? no. Antes de mí viene Prodizar. Ah, pero Y yo sí. vengo ya a la época de Johnny Campos. La última, pero buena. Eh, Buena, muy buena. Por eso yo le yo, digo, Johnny, oye, ¿qué pasa, compadre? Ya no me mandas a mire, los talentos, le mire, digo. yo pienso que Johnny empezó conmigo en las nuevas generaciones y terminó conmigo. Sí, Perdóname, pues. Johnny, pero voy a ser honesta. A Johnny lo conocí con dos cantantes excelentes, Perlita de Guaral y Felicita Rivera. Sí, pues. Excelente, excelente. Yo había escuchado esa música, digo conocí musicalmente. Y su música de él, Vas a llorar, Adiós amor, Marina, excelente. Sí, pues. Y ya, con esa carta de tres producciones, yo me aferré a buscarlo. Fue tan difícil de grabar con él porque en esa época él no había grabado con ninguna nueva valor. Me decía,
Yo no grabo con principiantes. Andaba con sus guardaespaldas, con su carrito rojo por su guardaespaldas, con su zapatito blanco que ya no quería Primero ni que tuvo le su dé, ni que Volkswagen. le dé una pluma ahí, ¿ya? Y yo decía, Dios, nunca voy a grabar con él. Pero gracias a Dios, a la insistencia mía, a los trabajos que yo conseguía para ir a la selva y juntar mi platita, Ah, y cuando ya, había platita ya y se me realizó cobró tu sueño. $600 el arpa, nada más. Y no, para mí era difícil, pero no imposible. Y todavía grabamos en Jafe. La Que era mitad, grande, la Jafe, pues. mitad Jafe y la mitad en Cántaro. Grabamos con él. Ah, Y fue una Para época grabar bien, en, bien, para bien grabar difícil en de Jafe. grabar con él. Yo no hubiera terminado de grabar si no me hubiera apoyado su esposa. Ah, Su esposa se encargó de apoyarme, ensayábamos en su sala. En esa época él estaba fundando su academia, pero todavía no tenía la academia en sí. somos estrellas. Somos Estrellas, Somos Perú. Después que grabó conmigo, fundó su estrella. Ahí ya me acuerdo que yo estaba en la sierra, en el Cachimbo, porque ya había terminado, porque su esposa Lita me dijo, Lita Bernal, si no me equivoco, la señora, si me escucha, un abrazo, y siempre la tengo como en mi corazón muy agradecida de ella. Y escuché ya en Ancash, ya en el Cachimbo, a la grabación que hizo con Anita Santibáñez, que me encantó, hizo con Violeta Villarreal, entre otras cantantes que hizo un montón, pero ya eran estrellas de su academia. Pero yo soy de su época difícil. Después de eso, en la academia ha tenido ramilletes y ramilletes de Y artistas que hasta usted ha ahora. conocido. Claro. Grabó conmigo Calladita, después yo volví y empecé a cantar como artista ya, digamos, profesional. Grabamos Calladita con Johnny, grabamos Con Qué Derecho, pero después de eso, yo escucho sus canciones de él, me gustan, pero con artistas que ha grabado, todavía no me he enamorado de ninguna de sus canciones nuevas. Y yo sé que Johnny tiene, pero yo creo que él está esperando que yo vuelva a grabar con él para que suelte todo lo que tiene todo lo que guardado. tiene. Mentira, esa parte no. No, te decía también cuando me hablabas de la sala de grabación de Jafe, se hacía cola. Sí. Tú tenías que separar un Separar mes, dos con meses fecha antes. y era carísimo, Y carísimo en dólares, pues. carísimo en dólares. Y le decía 5 horas, 10 horas, no puedo, 5 te doy. Y de aquí a 4 días graba 5 horas más. Estaba Sí, topadito. sí, Y, eso me y, consta. sí, y si tú has No, grabado ahí, pues sí calidad. he Y grabado teniendo ahí. ahí, pues, el finado Ugarte, Eladio Ugarte, Eladio era el Ugarte, por maestro ahí, supuesto. pues. Sí, he grabado con él dos producciones completas. Dos producciones completas he grabado con él. Y Yo el soy de tema que Eladio. tú grabas, que me gustó bastante, es tuyo esa composición que dice Levántate, mujer. Sí, es mía. Te felicito, ¿ah? Para mí ese tema debería estar uno de los grandes, porque se habla de la mujer guerrera, luchadora, provinciana, que no debe de amilanarse ante nadie. Eh, don, don ¿No puedes hacer un Manuelito, pedacito? mira, le comento de esta canción. He trabajado en diferentes canales de televisión, he hecho inclusive notas que me han pedido, siempre he estado con ellos y la verdad, yo nunca he ido con un manager ni con un jefe de El prensa, ni he representante. pagado. No sé cómo se paga ahí, no sé si se paga al portero o al dueño de tele, no sé. Pero cuando yo volví a cantar con Levántate Mujer, yo tenía el mismo sueño de querer llevar a la televisión aquí, allá, que esa canción se posicione en un lugar especial. Pero todos me decían, no, se paga ahí, se paga ahí, se paga. Y yo por cobarde, porque yo dije, pero ¿cómo voy a pagar si yo nunca he pagado? Nada. N- Me dejé, En yo otros misma me países, dejé. Iris, más bien a la cantante le paga. El canal le pagan a ellos porque está llevando un artista. Así como ahora pagan grandes cantidades de dólares a los extranjeros, igualito en otros países también a los que hace, como por ejemplo México, a sus artistas lo quieren, los tratan bien, Sí, sí. lo valoran. Y por no pagar, la verdad, voy a ser honesta, cuando un artista es sola,
no tienes un respaldo de un promotor, un manager, Un un representante. representante, alguien que apueste por ti, no puedes estar pagando aquí y allá, porque Ah, apenas pago mi producción, apenas pago mi a taxi, la justa a sale. las justas salgo y para pagar el canal, y yo, que a mí el canal me ha pagado antes. Yo he tenido montón de ustedes me han visto salidas en televisión, me iban a recoger a mi casa, me llevaban con la movilidad del canal, toma, sobre cerrado, toma, ay, este está bien, sí, gracias. Me llevaban, por ejemplo, del programa de Magali Medina. Vamos a hacer la campaña de Minca. ¿Quiénes van a estar? Tales, tales, tales. Folclor Iris, a veces Avencia. Con la señora Alicia, ¿no? Ya, Iris, ¿sabes qué? ¿Plata o quieres que te demos en especies? ¿Qué van a promocionar? Feria del hogar. Ah, ya, excelente. Agarraba una canasta, esas grandes, me Claro. decía, plata o te llenas lo que tú quieras. Yo agarraba la canasta, pam, 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 todito, ya, a la casa. Planchas, Lo que de había, lo que lo que había, había. En- radio. No había to- una computadora por No, ahí. no, no, esas cosas no había, había O si ropas, había habían celulares, mejor. escolares, cosas escolares, pero cosas buenas, ¿no? Una vez me regalaron un saco de papa cuando hicimos publicidad para papa. A Sí, veces pues, también estaba ahí. cuando salió, come Y papa. creo que sí, pero no me pude llevar mi papa. Mucho peso, fue una Era en el Callao muñequita, de Barbie. Minca, de Callao. Sí. Ahí a los señores que estaban le dije, repártese, yo no me puedo llevar mi papa, ¿no? Y ya, y bueno, entonces, ha sido bueno, Estamos hablando se me del tema. complicó de la canción, o sea, Sí. como yo he tenido buena historia, buenos pasajes en televisión, me costaba hacer un esfuerzo para pagar y llevar mi Levántate Mujer a los canales. Nunca he ido, no he tocado a la puerta de ningún canal, digamos canal a nivel nacional, llevándole la canción. Quién sabe, de repente si lo llevo, si me aceptan, le digo, oye, soy Iri Flores, todavía estoy viva. No sé, puede ser. No, pero es tema muy, para mí, yo que Dios me ha dado un olfato para los temas desde el año 70, de los primeros que me trajo Pelayo, Tomás Pacheco, que eran los grandes de la época, siempre yo primero decía, dame el disco, quiero escucharlo. Y yo Ah, inventé una palabra que se llamaba la maquinita detectora de éxitos. ¿Qué cosa era? Un audífono que yo me ponía antes de dormir, escuchaba el disco y yo decía, no, a este le pongo 20, a este le pongo 15, a este está bajo, ay, 12, a este 15, y al final saco uno. Al que excelente. tiene mayor puntaje, ese es el tema para mí. Y me ha dado buenos resultados. ¿Cuántos temas he sacado yo de los primeros? Por ejemplo, Ahora yo voy a correr a buscarla a usted para mm, que me lo detecte. no, entonces, y yo escuché el tuyo y me digo, este tema es. Pero desgraciadamente yo ya por la enfermedad No, pero usted también me de la apoyó. diabetes, sí, Usted me apoyó, en esa época sí, en estaba el momento trabajando. debido, pero ya cuando sale Levántate Mujer, ¿no? Sí, pues Y yo ya sí, estaba ya un estaba poquito alejándome de malito, la sí, sí. radio. Si Claro, usted no, está mal te tiempo, 10 aseguro años, que ¿no? yo era el disco del año para mí. Muchas gracias. Y yo lo hacía, Pero sus pero me palabras gustó. aún me pueden servir porque yo esa canción justamente grabamos en una sala que no sabía de arpa, donde yo había hecho una fusión, un chimechi contemporáneo. Entonces grabamos en esa sala con un ingeniero de sonidos que hace música latinoamericana, no arpa. Y esta vez yo he hecho 5 canciones con un guachano, es el nieto de Totito, el De señor Santa Totito de Santa Cruz. Cruz. Yo ahorita estoy trabajando con su nieto, que es como su Sí, hijo, sí, ahora está Totito acompañando. Junior, Sí, pues, y Junior, pues. Junior, sí. Y con él voy a volver a grabar Levántate Mujer, pero ya al estilo un poco más jaranero, un poco más Claro. bailable. Sí, porque, Entonces, no, pero así me sirve su yo te opinión. recomiendo que lo dejes así, porque es una mezcla de sentimientos, porque es un tema dedicado a la mujer, ¿no? A una mujer guerrera, ¿no? ¿Tú sabes cuántas mujeres guerreras nos tenemos en Ayacucho, Apurímac, en Ancash, en los pueblos más abandonados? Es como Es cuando cierto. grabaron ese tema que pegó duro, que la Dina también lo ha grabado, que dice, algún día volveré. Ah, No sí, es un tema, volveré. no, De la cumbia, ¿no? claro, y qué bien que lo ha hecho. Y ese Sí, tema
a nivel mundial. Donde escuchas un tema, es peruano, hay un peruano en cualquier parte del mundo. Tiene razón. ¿No? Lo Entonces, voy a igualito el tema de la promocionar. madre de Johnny Yo, Campos también, que se sí, lleva a sí. nivel Lo que mundial. pasa es que yo no le he dado su promoción adecuada. En esta época que estamos, la época de las redes sociales, no sé si sea más fácil o más difícil, pero yo creo que es un poquito más complicado. Si bien es cierto que muchas veces puede ser gratis, eh, pero, pero a ver, el tema es que hay tanta competencia que el público, yo como público no sabría cuál elegir. Claro, Hay demasiada competencia. En cambio, antes eran más radios, ¿no? claro. Eran más radios era un, no sé, de repente pues yo soy antigua, También, no, también depende del conductor o locutor también, de ¿no? cómo te Que lo quiere, presentan. claro. Sí. Por ejemplo, si a mí me dan un material de trabajo, primero tengo que escucharlo, ¿no? Y yo no soy nadie también para decir que yo soy la palabra autorizada, pero entra por un oído que estoy acostumbrado. Exacto. Sí, de la época de Jilguero de Huascarán, mi compadre, Uh, Pastorita, Gorrión Andino, a Ancash, ¿no? Haber escuchado a Condemaita de Acomayo, a los Reales de Cajamarca, a los Olímpicos de Huancayo, a mi amigo ¿Conoció Gilguero, perdón, Picaflor de los Andes? ¿Lo Picaflor, conoció? Pucarí, ¿cómo no? Sí, estuve Uy, cuando él concursó en Radio Excelsior, yo era yo no chiquillo lo todavía. conocí, no lo Sí, conocí. Picaflor, A Pucarina. Mira, Pastorita, yo tenía programa Impacto Andino en Radio Inca en el año 75, del 72 al 75, en Radio Inca, la antigua. Después hablamos de los Chapis. ¿Cuándo falleció Pucarina? Ese Pucarina será pues ya unos 18 años ya, Ah, no sé también, mucho. pero ellos tenían un programa en Radio Inca. Yo estaba Impacto Andino de 8 a 9. De 9 a Claro, yo 10 sí he estaba escuchado a usted. Clarinada Peruana, de Picaflor. Después una cita con Oh, Flor Pucarina a las 10. Y a las 11, el Cantar de los Andes de Jilguero del Huascarán. Imagínate. Impacto Andino, Gilgaro del Picaflor, Huascarán. Pucarina, Jilguero. Y yo la he ¿No? escuchado solamente a Pastorita Guaracina en Radio Santa Rosa. Claro, ella fue en los últimos años ya, pero ella estaba en Radio Pero de sí le he Agricultura. escuchado su música de Karina, le he escuchado, yo viví de niña en La Victoria, en la Avenida San Luis por San Juan. Por Claro, ahí, cerca de Aviación, había un local Huanca. ¿Se claro. acuerda? Sí, sí. Ya. Yo de niña he Ese se pasado por llamaba ahí. La Hora Tarmeña, se llamaba ese local. Claro, École. estaba en la Yo Avenida San vivía Luis. cerca, Ah, a unas ya. cuadras. Y Yo entonces los conoces la domingos, Rosa Toro. Yo obvio. tenía mi oficinita en la Rosa Toro, pues. Ya Ah, eso mira. fue en la época del 90, cuando ya entró la música guarochirana, yaullina. Por ahí aparecía pues Rosita Vázquez Cuadrado también. Claro. Ella era estudiante para abogado, estaba Abogada, sí, estudiando sí. Yo la Derecho. conocí a ella también. Sí. Pues, Bueno, y tantas uf, amistades que hemos conocido en la somos vida. antiguos, ¿no? Y que hablaba del tema, que sí me gustó, le puse una atención. Yo decía, ¿quién es? Pero era una historia que tú hablabas de tu persona. Y no te veía a ti, pues no te encontraba, creo que estabas alejada, no sé. ¿No? Yo también estaba en la radio, todavía estaba yo en Radio Comas, Es ¿no? una historia real. Sí, Mire, yo sé que los artistas a veces hacen canciones, dicen, ¿no? Eh, tema personal, que los respeto, de una amiga o alguien le pasó, ¿no? También sucede, si he escrito a lo largo de mi vida, a lo largo de más de 100 canciones propias que tengo, he escrito temas de amigas, historias que le podría gustar a alguien en común, pero en su mayoría son también mis historias. Pero nunca la había plasmado tanto mi vida como en esa canción. ¿Por qué? Antes yo me acuerdo que he hecho canción para mamá. Nunca he podido cantar porque terminaba llorando. O sea, mi propia vida no lo podía cantar. Tenía problema para cantarlo, pero esta canción que hice, Levántate Mujer, al inicio sí me preguntaban, oye, pero ¿para quién has escrito? ¿Qué te inspiró a hacer eso, no? Esta canción fue una canción que yo hice, los artistas, creo que tenemos en cierto modo doble personalidad, ¿no? Yo una ocasión sentí, yo había vuelto ya a cantar,
pero estaba entre ida y vuelta, que sí, que no. Mi familia me decía, o alguien me decía, no lo hagas, no vuelvas a cantar. Yo decía que sí, mi yo personal me decía que sí, y yo había ido a Junín. En Junín encontré, como usted me decía, me esperaban con pancartas, una fiesta de San Juan llena, excelente, en Hóndores, por eso amo ese pueblo. Y yo quería volver a cantar. Y en mi sueño al regresar, yo vi a una Iris Flores, a la Barbie, a la que andaba en la televisión y ella, perdida en el espacio. Desde que yo desperté bien, yo me sentí otra vez. O sea, la misma de antes. También modelabas en la televisión. Yo he hecho, trabajando, he hecho modelaje, fotografías, he Sí, hecho por sí, una, fotos en lencería por una revista chilena, no lo sí, sabían sí, eso. me acuerdo también. Bueno, entonces, cuando yo llegué, vine empoderada, porque ya la Barbie había entrado a mi cuerpo. ¿No? Dije, Y la voy a Barbie cantar. también en la televisión tenía pues un perfil hermoso, una dama, Eso a mí no me importaba. Yo nunca he sido de, pero la gente ve en ay, eso, pues. pero a mí nunca me importó. Nunca me importó que yo quiero vender esto. No, yo quería ser solo yo, real, Nada más. tal cual, ¿no? Porque me acuerdo, cambiando, antes de irme de este tema, pero un chiquito entre paréntesis, había un cómico que que ridiculizaba a todas las folclóricas, a las pollerudas, a las serranas, Ah, a las comepapas, ya, las que apestaban, las que eran como llamas. ese Benavides, pues, que hacía Él era, no, no, creo que vive en España. no, está trabajando en Canal 9 actualmente. Su Eh, personaje, ¿cómo se llamaba? la Chola, no, no, no. No me acuerdo su nombre. Pero la cosa es que Pero yo aparecía tenía, como una serranita sin dientes, cochinita. exacto, Sí, pues, exacto, ya. Yo decía, pero yo soy serrana. Yo no ando como esa cholita que están representando. ¿Por qué tienen que ridiculizarnos, hacernos ver como fuéramos nosotros un objeto de risa? ¿Por qué, no? Si yo soy diferente, entonces, ah, voy a mostrarme tal cual soy. Si me quieren, me aceptan. Si no me quieren, no me aceptan. claro. Acá hay una revolución y que, ¿por qué me levanto la pollera? Nunca me iba a levantar la pollera. Yo grabé Saya y me gustó la pollerita de Saya por como era flaca, era ligerita. Claro. Yo me puse esa pollera y la gente me chancó. Yo me rebelé, dije, así Pero hablan, ahí ¿no? me acuerdo que tú mostraste tu fisonomía excelente. No Buenos me mostré mi comentarios, ¿ah? fisonomía. Bueno, yo soy varón, pues, A ¿no? mí me retó Magali, porque ya me habían hecho hablando del video, que la chola sin polleras, las cholas detrás de las polleras, pero hasta ahí me habían hecho el reportaje. Pero en su set me dice, quítatelo, le digo, no, ya hice ya el video, ¿y por qué no te lo quitas? Yo dije, ¿me está retando a mí? Pues me lo quité, pues. ¿Por qué habíamos ido con bikini? No era para salir ahí, habíamos ido para que nos hagan sesión de fotos. Por eso estábamos con bikini, porque salgan la pollera encima. Nadie lo premeditó diciendo de que ahorita yo voy a salir a mostrarme. No fue así. Fue todo tras una, tras una, tras Pero una. ese momento ahí de, de ese acto, eh, mucha gente se ridiculizó también. Obviamente que Sí, nos, no, muchos un pusieron poco el más grito nos, en el un cielo. poco más me querían linchar, Sí. pero ahí viene la nueva generación que venía detrás de mí, ¿no? Ah, Después de eso, yo creo que la mayoría, es más, mis diseños, yo empecé a diseñar bonitas polleritas chiquitas, mis diseños aparecieron en las polleras de Yarita Lisset, ah, aparecieron en la una, en la otra, sí. y Ha todo se habido esos viralizó, cambios. fue un cambio que se hizo para bien o para mal, pero es lo que la gente consume. Yo no soy nadie para decir que están haciendo bien o que están haciendo mal. A mí me han juzgado en su momento y ya lo recibí y ya lo superé también. Ya no me afecta, ¿no? En su momento sí me afectó un poco, ¿no? Como a todas creo que por qué me están gritando, por qué me están diciendo, ¿acaso yo le digo a ella por qué así? No. Pero ya, esas cosas que ya Sí. lo No, tengo es parte totalmente. también de la vida porque es parte de la experiencia que tú tienes también, pues, Pero Iris. el único detalle es que sí me ha incomodado, es como cuando se hace una fusión. Al huayno natural, al huayno con arpa, solamente arpa, oyonense, guaralino o chancayano,
lo pusieron en Prodizar, los chicos de Prodizar lo fusionaron con timbales, bajo, Bajo. batería, esas cosas. Últimamente han puesto ya batería también, Ya. ¿no? Entonces, pero nunca le habían puesto teclado. Claro. No, y lo que era también, le han cambiado muchas cosas, por ejemplo, hasta quena le han puesto. Ya. Los, En la época que yo entro solamente estaba bajo, batería, y timbal. bajo ni siquiera había, era timbal y güiro. Claro. Eso Después, lo pusieron en improvisar, claro, lo pusieron para que se haga más bailable. claro, en Prodizar ya grabamos ya con bajo incluido, pero después de eso yo hago un alto, tuve mi segundo bebé, hago un alto de 2 años, yo vuelvo a grabar canciones, pero yo tenía que buscar una diferencia de todas las artistas porque había muy buenas artistas que estaban, Esvilda Ávila, Judith Laura, Claro. montón de artistas. Ella también era una de las nuevas generaciones que aparece en el 2000. Claro, y Esvilda Ávila. eran muy buenas en provincias, de repente no tanto en Lima, pero yo me las cruzaba en provincia ellas. Y acá habían también un montón de cantantes, Jacqueline Puente también estaba. Claro. Y yo dije, quiero hacer algo diferente, porque mis canciones éxitos todos se la habían grabado, un montón de cantantes. Yo dije, tengo que hacer algo bueno, algo diferente. Estaba Mi Caballito de Batalla, estaba Hoja Verde de la Coca, Chico Precioso, Corazones Rotos. Yo agarré, dije, voy a poner teclado. Y el señor Pirula, a él lo Sí, sí. contraté, me dijo, no pide la canción, no da la canción. Entonces el señor Dani Cribilleros, como para él yo grabé, le dijo, la señora tiene ideas, ha hecho ya fusión también en Chimaichi, déjala que haga, déjalo fluir, háganlo. Nos quedamos toda la noche, me quedé paradita en San Luis toda la noche, tocando y borrando, tocando y borrando. Hicimos la fusión. A todos los instrumentos que ya habían, pusimos el teclado de Pirula. Ahí sale Chico Precioso con el teclado, más el arpa más el teclado. Y pasó 1 o 2 meses, tal cual había yo grabado, grabó una artista importante que estaba de momento. Grabó ella, grabaron el 90%. Creo que hay un pequeño porcentaje que se quedó en su estilo. No incrementó el teclado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Cuando uno hace algo nuevo, revoluciona algo, la gente no te critica. Pero cuando haces algo que no les agrada, la gente te fusila, ¿no? Como lo que pasó en el departamento de Ancash, ¿no? Yo, desde que vine a la capital, toda la vida, cuando yo he hecho mi aniversario, yo he hecho arpa y chimaichi, chuscada, las 3 cosas. Siempre le llevaba, que en paz descansa, al maestro Eber Álvarez, Tradiciones del Perú, un grupo importantísimo de la música peruana, importantísimo, ha grabado con Damaris, ha grabado con Pastorita, con los más importantes, un maestro. Un auténtico maestro. Por supuesto, y por suerte mía, el profesor era de mi pueblo. Y a mí siempre me daba sus consejos y yo le quería que grabara Chimaichi. Me hizo grabar Por el camino de herradura. Me hizo grabar hace años esa canción. Yo solo acepté grabar un solo Chimaichi en su antología Pomabambina, porque a mí no me gustaba el Chimaichi. No me gustaba porque yo no me sentía capaz de interpretarlo, porque el Chimaichi tiene su sazón, tiene su gusto, claro. tiene su ritmo, Claro. no es Ahora como, también últimamente ya lo han cambiado bastante. perdónenme, pero han hecho una ensalada, Le han hecho una quitado ensalada. la esencia de un verdadero Exactamente. chimaichi. porque yo me siento también parte en culpa de eso, valgan verdades, porque en mi afán de querer difundir la música autóctona de mi pueblo, porque ese tiempo era de mi pueblo, no era de la región Ancash. En esa época solamente era de Pomabamba y parte de Vilcabamba también. Entonces, en mi afán de querer promocionar, yo ponía en todos mis eventos. Pero ¿qué pasaba? Bajaba un Sósimo Sacramento después de haber hecho un furor, entraba Iris Flores con su arpa y violín era el chimaichi, era silencio. Faltaba cuerpo, presencia en el escenario. Entraba con la orquesta Tradiciones del Perú, sí, la gente se movía. Sí,
respondía. Buenos músicos también, pero pues. era más música también un poco regional, no tanto para la juventud. Imagínate, admirable los músicos, ¿no? Ever Álvarez, ¿te acuerdas del gran Paiche? Mi tío No, Paichi. Ishu y Paichi, los también. compadres de Pomabamba. Ahí voy. Claro. Ishu y Paichi Sí, tocaban Chimaichi del pueblo, de Chimaichi de Huanca, del pueblo mismo. El Chimaichi del pueblo era lo que más se escuchaba, que era arpa y violín. Y claro. Chimaichi de salón era lo que cantaba Estrellitas de Pomabamba con Tradiciones del Perú. Claro, pues. De salón, ¿por qué? Porque era un Chimaichi con orquesta, con conjunto, donde Claro, también estaba base principal el violín, ¿no? Pero no estaba el arpa. El arpa lo acompañaba el teclado, si no me equivoco. claro. Pero Ese estilo el verdadero Chimaichi es con arpa, pues, con ¿no? arpa y Con violín. violín y su quena La también. quena no, la Pero se quena no. identificó bastante también. Ahora, no. ¿Sabe por qué le voy a decir que no? La quena es para interpretar el chimaichi en danza campesina, en danzas de las comparsas típicas que vienen en bailes como huanca, anti, negrito, entre tantas comparsas típicas que tenemos en la zona de Conchucos. Entonces ahí ponen la flauta, la quena. ¿Quena o flauta? Flauta es, ¿no? Sí, pues. Ya. Entonces ahí sí se interpreta chimaichi en danza típica, sí es arpa, violín y flauta. Pero originalmente solo era arpa y violín, interpretado por Julio Roca, que viene a ser de Sí, mi pues. pueblo de Guayllán, Teresita Roca, me parece que Sí, gracias a sí Dios lo conozco a ellos está también. viva, me parece, no la he visto hace años, El son señor personas Roca ya Años, grandes, uno de los más antiguos que ha habido. los pioneros. Claro, Después de ellos vienen los compadres de Pomabamba, y pues. Ishu y Paichi. Paichi, que es Máximo Rivero Retuerto, Claro. primo hermano de mi mamá, que ha trabajado con Pastorita Guaracina y con diferentes músicos, intérpretes. Él ha sido pues bueno, el esposo de Marita Mesa, de la señora Y Marita pues Mesa. también, pues. Eh, Uno de mis tíos están vivos, gracias a Dios, Manuel Tarazona, es Ishu. El Ishu y Paichi. Sí, esa Lamentablemente ya dupla no, era maravillosa. la gente Claro, moderna ya no claro, sabe, pero yo les aconsejo claro. que lean un poquito la historia del Sí, sí. Chimaichi. Hablando de Chimaichi, quería llegar antes que nos gane el tiempo. ¿Dónde aparece el Chimaichi? ¿Dónde? Muchos me dicen Piscobamba, otros me dicen Parobamba, otros me dicen que es el mío Pomabamba. Tú que has estudiado bastante ese aspecto, ¿dónde nace realmente el Chimaichi? El Chimaichi propiamente dicho, según la historia, nace en el campo, no es en el mismo Pomabamba. Julio Roca, ¿de dónde era? Era de la Puna de Huayllán. Claro, Ellos, dentro de dentro de Pomabamba. Pomabamba. Bueno, pertenece a Pomabamba. En Vilcabamba, que está pegado a Pomabamba, que pertenecía a Pomabamba también en aquella época. Hace unos años atrás, Vilcabamba ya no pertenece a Pomabamba, pertenece a Piscobamba. Había un Por grupo eso hay conocido en Vilcabamba también que, Rosita de Piscobamba. claro, Su conjunto no me acuerdo, pero Rosita de Piscobamba es de la época de Teresita Roca. claro, esa Pero época. ojo, hay alguien más que hubo antes que Teresita Roca, que se llamó Emilia Flores. Ah, Emilia mira, Flores. Yo escuchaba su disco, pero cuando yo era chica. Yo pensaba que era mi tía, pero no era mi tía, ¿ya? Entonces, esa gente no es de Pomabamba ciudad, son del campo. En conclusión, Chimaichi es de la provincia de Pomabamba, ¿ya? Y parte de esa provincia, que es Vilcabamba, un lugar, pertenece a Piscobamba. Por tanto, también ahora se conoce como de Piscobamba. ya, porque a mí me llegó, yo te estoy hablando del 80, 75, yo estaba trabajando en Radio Agricultura, me llegó un conjunto muy bonito que grabó para Universal, Cóndor Cerro de Parobamba.
Ellos este son conjunto después, creo. trajeron el Creo que ellos el- son ya de la última generación, pero un chimaiche que pero es de Pomabamba también. Ellos, para Bamba Parabamba pertenece, pertenece a ¿no? Pomabamba, por supuesto. Por Y, eso, y- hay mucha gente que está confunden, la nueva juventud confunde que Chimaichi es de Sihuas. Para empezar, en Sihuas no escuchaban Chimaichi ni Huayno, ellos escuchaban la influencia de Chimbote, porque está cerca Chimbote. ah, No escuchaban Huayno. Yo he ido varias veces a Chimbote, perdón, a Sihuas. Yo he vivido en Pomabamba. Ha habido una mala todo eso está en información. la zona de los Conchucos, Por ¿no? supuesto, había una cantante nuera, una sihuasina, que vivió casada en Pomabamba con un pomabambino que se enamoró de la música de Chimaichi porque ella cantaba música de Ayacucho, música de finada, la que canta a la Martina Portocarrero. La señora, la esposa del pomabambino, la sihuasina, cantaba música de Martina Portocarrero, Ah, pero qué bien. porque vivía en Pomabamba, porque su esposo era de Pomabamba, se enamoró del Chimaichi, también canta la música de Chimaichi. Me refiero a Anita Fajardo. Así ella Ya, está en Guarata pero ahora. ojo, porque ella sea de Sihuasina, sea una de las últimas intérpretes que canta canciones de Estrellita, canta canciones de Iris, canta canciones de diferentes artistas, Sí, sí, no eso lo. significa que ella sea, que el Chimaichi sea de Sihuas, no lo es. Nosotros estamos muy agradecidos de que los sihuasinos, guaracinos, quien quiera que sea, Marita lo hagan Mesa, universal nuestro Chimaichi, ¿no? sí, Marita Mesa, ¿a dónde pertenece ella? Bueno, ella ha sido nuera esposa de un pomabambino, esposa de mi tío Máximo Rivero Retuerto, Sí, que falleció. conventino, pomabambino neto, mi tío. Ya, ella como esposa también ha interpretado, Chimaichi interpreta, es una marca, nosotros la conocemos, la queremos y la respetamos, porque ella hizo su propio estilo con Chimaichi, con los compadres de Pomabamba, pero ella es de Huari, nacimiento es Huarina. Es Guarina. Michicanquina. Sí, Michiganquina. Y bueno, finalmente, ¿cómo quedamos? ¿Chimaichi o Chimaiche? Ya. Para dos cosas voy a decir de esto. Chimaichi, Chimaichi es una expresión campesina eh, quechua. Del pueblo, más Es claro. como decir Pimaichi. Pimaichi es todos. Cuando el campesino en aquella época cuenta la historia, en esas fiestas que cuando hay la trilla del trigo, la cosecha del trigo en el campo, en la parva, que lo decimos la era y eso, cuando van a danzar los caballos y sacar las pajitas del trigo, ahí hay unas roncadoras que son dos cajas que tocan, ¿ya? Ellos también tocan chimaichi. Un campesino va con su arpa y violín y tocan, pero ¿por qué chimaichi? Cuando ellos llegan, dice la historia, que decían Pimaichi tushun o Pimaichi tushuyamui, significa que todos bailen, que todos se levanten, que todos a bailar, ¿no? Entonces es un término, una palabra campesina, por tanto es chimaichi. Sí, Está patentado como chimaichi, pero a veces el provinciano se achora un poquito, en Lima ya. medio limeñito, ¿ya? Y ya desconoce la cancha y dicen, ¿cómo va a ser chimaichi si hablan los campesinos? Tiene que ser con elegancia chimaichi, porque ya sé hablar castellano. O sea, castellanizado se podría decir chimaichi, pero si O nosotros, sea, más claro lo han convertido ya en la capital, criollo ya, pues, ¿no? Ya claro, Serranito es pero, Chimaichi pero y es más, para su conocimiento, don Manuelito, originalmente el chimaichi es interpretado por quechua. Por eso es que ah, Iris Flores, en la mayoría de las presentaciones que hace de Chimaichi, siempre va a cantar una, dos, tres canciones de Chimaichi en quechua, porque eso es lo que el inicio de toda esta historia, de toda esta ola de Chimaichi, que por cierto, yo les suplico, les recomiendo, pues, el quien quiere la tome, el quien no también es libre de hacer lo que quiere con su música, pero por favor, no crean que todo lo que se ejecuta con arpa, violín
y flauta es chimaichi, no lo es. Ustedes pueden ejecutarlo con cualquier instrumento, pero siempre a la base es el violín. Es irreemplazable el violín. Por Pero supuesto. la diferencia que ustedes van a encontrar entre una chuscada, un huayno y el chimaichi es el tiempo, el ritmo. Fíjense de El eso, zapateo claro, también. fíjense de eso, respeten el tiempo, el ritmo, ese gustito, es esa cosa que se pone en la interpretación y en la ejecución, eso es lo que te hace diferente de un chimaichi a un huayno. Eso nomás le digo a la nueva generación, el que me Sí, estén porque escuchando, por favor, no confundan al público, porque no podemos vender una cosa que no es a un público huancabericano, un público cusqueño, no, porque si se tratara de la música de un Pepito, un Pablito, una Iris, cántenlo como les dé la gana. Pero si ustedes van a pretender vender una música cultural, tradicional, que compromete a una sociedad, a un pueblo andino, háganlo como tal. por supuesto. Yo he fusionado, es más, los chimeches que ahora interpretan es lo que yo vine fusionando en mi producción y en la producción de César Bolo. Pero, sin embargo, yo no me siento de repente con tanta autoridad de criticar, pero sí puedo darles una recomendación en buena onda, porque conozco la materia y conozco la evolución. Es más, hasta un chimeche contemporáneo hice con el baterista de Gianmarco, tema que tampoco no le he promocionado mucho, pero bueno, les digo con propiedad, de verdad, No, chicos, sí. con propiedad. Sabes que Iris y yo también, tú sabes que en la comunicación, nosotros no solamente podemos hablar de lo que nos dan, sino hacer muchas investigaciones en un artista, en un tema, en un origen de una danza, ¿no? Entonces yo escogí a tres personas importantes, dos ya no están, al profesor Eber Álvarez, como también a Nel Ponte Gamarra, respecto a, son personas Es una importantes, eminencia, estudiosas. ellos son eminencia. Y también al Alejandro Diestra profesor Martínez. Alejandro Diestra Martínez, ¿no? Excelente. Y cada uno tiene su opinión y casi, casi la misma de lo que tú me estás diciendo. Y Un a eso poquito más me agregué, decía, el que quiere canta como quiere, pues, pero es Chimaichi, sí, es Chimaichi. agrego a una persona más que yo saqué cuatro de autoridades en la materia, porque también tengo que saber a quién preguntar, Claro, por supuesto, pues. sin quitarle mérito a nadie, Y yo te porque nombraba tres personas importantes. exactamente. Yo cuando empecé a cantar, mis tíos, por ser mis tíos, querían que cante Chimaichi, pero mi corazón era el arpa. Y aparte yo me sentía tan poca cosa como para poder interpretar una canción que era tan regional, tan característico, tan auténtico. Yo decía, tío, no me va a salir a mi tío Paichi, a mi tío Ishu. Tío, no me va a salir, a mí no me sale. Claro, pero a ti te sale chancalata, pues ten timbales. Sí, tío, eso me gusta, yo a mí no me va a salir y no quería cantar. Cantaba Chimaichi, yo he cantado la primera vez, por ejemplo, en el colegio he cantado en el programa de Willy Flores, en Canal 7, he cantado Claro. en Canal 7, no me acuerdo de quién es más, pero del colegio me han traído a cantar. He cantado Chimaichi desde chica, pero no me sentía que yo lo hacía bien, no me sentía a gusto. Es más, hasta el día de hoy no me siento, digamos, quisiera hacerlo a la perfección y yo no me siento tan, nunca No. voy a poder yo de repente decir, lo hice mejor que una Rosita de Piscobamba ni una Estrellita, porque no se trata de voz, se trata del gusto que se le pone, del gustito, esa sibarita, ese ajinomoto, ese sazón que le Ah, ponen al chimaichi. Hay una pomabambina que lo hace, eh, no la conozco así en persona, la escucha su música, lo hace a la perfección esta chica, pero creo que es profesora y no está ejecutando su carrera como debe ser. sí. Se llama, no me acuerdo su nombre de esta chica, Katy Moreno creo que se llama, la chica. Canta el chimaichi, pero así, con esa salsita, con ese gustito que le digo, así lo canta esa chica. Pero bueno, eh, voy a terminar con lo que usted acaba de mencionar. El profesor Eber Álvarez fue uno de mis críticos, eh, consejeros, amigo, maestro,
Y cuando me proponía grabar, solo grabé una hace años, hace 22 años, por el camino de herradura, de la composición de Estrellita Pomabamba, y grabó ella, grabé yo, y bueno, después pasaron los años y cuando yo ya tuve la inquietud de querer hacer de mi música más conocido y quise fusionar y todo eso, yo le pedí consejo a él. Con el asesoramiento y el apoyo del profesor Eber Álvarez, yo grabé una producción completa con tradiciones del Perú y compadres de Pomabamba. Dentro de ello, en los compadres estaban mis tíos. Mi tío Ishi Paichi, que fue un honor de grabar con compadres de Pomabamba. Con el profesor Eber no tuve ningún problema, tuve todo su apoyo, pero mis tíos no sabían que después de grabar yo iba a poner bajo, timbal y batería. Allá ibas a... No sabían que yo iba a hacer eso. Y yo le supliqué al señor Balvin, a Julián Yachi, y Balvin me dijo sus palabras: señora Iris, esa música no pide, es tradicional, ¿cómo vas a hacer eso? Y yo le decía, por favor, hágalo, hay que probarlo con esto, con esto, con esto. Y lo hicimos con Charro, con Edgar Patrocinio, en su sala. Y así fue la historia del Chimaichi, la evolución que se vino haciendo de a poco, en la evolución de estar fusionando temas, hasta que finalmente llegó al corazón de la juventud. Son los jóvenes que han traído a la capital, son los jóvenes quienes lo consumen. Hay un conjunto que últimamente ha aparecido, me gusta también, creo que se llama cinco Sabores. Son guaracinos. Son guaracinos, ¿no? Bueno, yo tengo mi reserva, que han estudiado bastante son esos talentosos, pero en el Chimaichi yo tengo mi reserva. Le voy a decir por qué. La primera, tengo mi reserva porque solo cantan copias, canciones eso que sí, ya sí. hemos grabado. Sí, Uno. Punto dos, la chica tiene una excelente voz, canta lindo, me gusta, creo que se llama Grupo Che. pero no tiene ritmo de Chimaichi. Escuchen y háganlo tal cual como lo hacía Estrellita de Pomabamba, porque tienen una orquesta hermosa que lo pueden hacer mejor, ¿no? Sino que han hecho una mezcla, una fusión, y como dice, creo que se llama Grupo Che. JC. JC. Sí. Ese. Sí, a mí como Ancashina y Pero para Pomabambina, la nueva generación está bien, ¿ah? porque no, es bailable. claro, es bailable, pero estamos hablando no de una música comercial. No estamos hablando del arpa. En el arpa hagan lo que les dé la gana. Pero una música cultural, pónganle oído. Es mi Claro. única recomendación. No, sí. Te felicito, Iris. Hemos conversado, o he conversado, con una persona tan inteligente que no conocía esta faceta de tu vida. Artísticamente, tus inicios, tus proyectos, sí conozco bastante. Tus temas. A propósito, me he quedado con la gana de escuchar ese tema, Mujer. Levántate, mujer. Levántate, mujer. ¿Me puedes cantar a Levántate, capela? mujer, ya basta de callar, no tengas miedo. Decide ser feliz, valora tu libertad, está en tus manos. No debes permitir que nadie nunca más corte tus alas. Amar no es pedir, no tienes que mendigar amor de nadie. No, esa canción muy es hermoso, muy hermoso. Te esa canción felicito. es, la verdad, a mí no me gusta cantar mucho esa canción, pero cuando el público Pero lo sí. pide, lo canto. Cuando no me lo piden, digo, qué bueno que me lo piden. Transfiere sentimiento para que otros. Tú lo cantas, pero el que lo siente más que lo que tú estás cantando. Lo que pasa es Porque esa parte que dice, ¿no? El amor no es mendigar amor de nadie. Claro. Te da como cierta seguridad, ¿no? A las mujeres que nos falta, porque los artistas transmitimos cosas buenas o cosas malas. Yo no estoy en esa edad de decirle, córtate la vena y suicídate y mátate, ve detrás de alguien. No. Yo, O quiere que venga mi suegra para meterle el cuchillo. no a la violencia, por favor, ni mental, mucho menos a la música. Ni que te vayas con el coche de ¿cómo se llama? Yo he hecho una canción un poco feíta, pero no le he inducido a la muerte a nadie, de verdad que no. Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes, a la producción, señorita Nati. Un verdadero Un cuéntamelo saludo todo. al señor Raúl Alquínigo. Bueno, felicitaciones por su amor. Y nada, encantada de poder conversar con usted, don De Emanuelito. igual manera, Sabe también que un tiene mi gusto. cariño, mi aprecio. Siempre sigo aprendiendo. Yo siempre he dicho,
el ser humano nunca termina de aprender, cada día aprende más. Mira, ve, Completamente no de sabía acuerdo. esta faceta de tu vida como una persona estudiosa, porque tú has estudiado bastante y sabes lo que es la originalidad de un tema, que es la base principal. Gracias, Muchísimas mamita. gracias Muchas una vez gracias. más, Iris, a nombre también de Raúl Alquínigo, de Natalie, de Edwin, encargado de la producción de este Cuéntamelo Todo. Será, amigas y amigos, hasta una próxima oportunidad. Así es, Ya chicos. viene la Viene mi Guaracinita. aniversario pronto ¿Ya? en junio. ¿Cuándo? En ¿Cuándo junio, es? junio, fines de junio mi aniversario. Estaremos publicitando como debe de ser. Como Todos digo los yo, estilos, todos los estilos. a lo grande, a lo campeón. Así es. Así Gracias. es. Así es. Así es. Gracias, amigos. Hasta pronto.